Explorar las huellas de los antiguos asentamientos humanos en lo que hoy es México nos lleva a preguntarnos también sobre el pensamiento de aquellos tempranos pobladores. ¿Cómo concebían sus orígenes? ¿Cómo se veían a sí mismos? ¿Cómo expresaban su espiritualidad? Un ejemplo de las posibles respuestas se encuentra en la Sierra Chihuahuense, donde existen diversos sitios con vestigios de ocupación humana desde tiempos remotos. Ubiquémonos a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua, tomando un camino de terracería que nos lleva hacia el oeste hasta dejarnos más adelante de un caserío. A partir de ahí, hay que recorrer a pie un breve trecho de poco más de 1 kilómetro que nos conduce a lo alto de un cerro en donde, entre las características oquedades de la roca, se halla un conjunto de cuevas denominadas Las Monas. En la más grande de ellas, se conservan aún pinturas rupestres que plasman eventos míticos, contextos rituales y de vida cotidiana. Según una reciente línea interpretativa propuesta por los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en las escenas pintadas en las paredes de la cueva conviven 3 diferentes épocas culturales. Un periodo arcaico tardío, con motivos abstractos o de artefactos como puntas de lanza, que se sitúa alrededor de unos 500 años antes de nuestra era. Otra temporalidad se ubica inmediatamente antes y después del contacto con los españoles. Y finalmente, en una cavidad periférica a la cueva, se identifican unas representaciones apaches del siglo XIX. Esto tiene que ver con el proyecto que estamos generando, traer el equipo, extraer muestras de pigmento, también para realizar fechamientos, porque las fechas que nosotros proponemos son por correlación, ¿no? Y por detalles en algunos de los motivos. El arqueólogo Enrique Chacón Soria del Centro INA Chihuahua nos guía a una lectura de los elementos propios de la cultura tarahumara más ancestral. Es cierto que este pueblo no se asentaba en la zona. Sin embargo, está comprobado por fuentes etnohistóricas el tránsito de grupos tarahumaras que atravesaban la sierra hacia el desierto para ir a recolectar peyote, el cactus sagrado. Es muy probable que el sitio, que inicialmente pudo ser un campamento de nómadas cazadores-recolectores, fuese posteriormente utilizado como espacio ceremonial por los tarahumara. En otro conjunto de figuras pintadas se refleja la antigua leyenda del Canoco o Ganoco, un gigante que habitaba en las alturas. Algunas versiones mencionan más bien a una población de gigantes, seres míticos más altos que los pinos, que enseñaron a los tarahumara a cultivar el maíz. Sin embargo, el gigante devoraba a los niños, hasta que un día los tarahumara, cansados de tanta crueldad, le ofrecieron una comida de maíz o de frijoles mezclada con semillas de chilicote que envenenó al ganoco hasta matarlo. Finalmente, el discurso de esta cueva que quisieron mostrar los tarahumaras es cuando venían a recolectar el peyote, era decir lo siguiente: nosotros somos de la tierra de donde son los gigantes, ¿no? Porque los tarahumaras no vivían en esta zona. Entonces, esas son las interpretaciones a las que hemos llegado. Nos faltan estudios, estamos en ese proceso, pero poco a poco el rompecabezas comienza a tener sentido. Hay otras representaciones en las que se pueden reconocer claramente personajes, animales, objetos y símbolos que denotan la fusión de la cultura prehispánica con la colonial. El mensaje importante de esta cueva es que hay 3 etapas. Hay una tradición aquí de pintores y están representados eventos y situaciones importantes de 2 mundos: lo indígena, lo tarahumara, y lo occidental, lo español sobre todo. Y entonces vemos aquí esta mezcla de elementos, que además sucede algo bien interesante. No hay escenas de guerra, no hay escenas de conflicto. Hubo conflictos, hubo conquista, pero aquí hay una armonía, ¿no? Son representaciones, llamémoslo de alguna manera,
estéticas. Las creencias se transforman en imágenes a través de la pintura. Para penetrar su significado preciso y su historia, se está desarrollando un proyecto de investigación arqueológica y de conservación en el que, además de especialistas, participen las comunidades que habitan en los alrededores y así recuperar con mayor viveza las raíces milenarias de las antiguas culturas que aún nos hablan desde la Sierra de Chihuahua.